una tercera lección donde hablaremos de por qué las personas con tendencia a la obesidad tienen más probabilidad de producir un efecto rebote. Principalmente todos los mecanismos que he explicado anteriormente, en las personas con tendencia a la obesidad se multiplican los efectos en todos ellos, o en al menos en una gran cantidad de ellos. Es decir, las personas con tendencia a la obesidad van a tener más resistencia a utilizar su grasa como fuente de energía, van a tener más resistencia a perder grasa y de alguna manera a producir ese efecto de adelgazamiento. Ocurre muchas veces que llegan antes a ese momento de estancamiento. La sensación de hambre también es mucho más alta, la sensación de ansiedad, la sensación de acudir a alimentos que son mucho más calóricos, como alimentos azucarados, alimentos ricos en grasas saturadas, alimentos que la evidencia científica nos dice que además producen una especie de adicción y aumenta la probabilidad de tener ataques de ansiedad o momentos de comedor compulsivo sin controlar realmente la cantidad de ingesta, que el objetivo no es reducir la sensación de hambre, sino paliar esa sensación de ansiedad, ese nerviosismo, el buscar esa felicidad a través de una ingesta descontrolada de alimentos. Por otro lado también, y como decía en el vídeo anterior, las personas con tendencia a la obesidad tienen un mecanismo superior de gen ahorrador, que cuando entran en un periodo de pérdida de peso, la ralentización del metabolismo es muchísimo más alta, con lo cual ocurre que a lo mejor la primera, segunda semana pierden bastante peso, le cogen, digamos, al cuerpo por sorpresa, pero a partir de la tercera semana la pérdida de peso es muchísimo más lenta, es más dificultosa, se notan como que les cuesta más, y realmente cuando superamos esta tercera semana y entramos en la cuarta, todo esto se empieza otra vez a normalizar, con lo cual a veces hay que tener paciencia, no tenemos que caer en los errores de pesarnos a diario, tenemos que estar más pendientes de la reducción de talla y no tanto de la reducción de peso. También las personas con tendencia genética a la obesidad tienen niveles más altos de resistencia a la leptina, con lo cual cuando notan que están perdiendo peso, su leptina entra en crisis y casi entran en una situación de insaciabilidad, es decir, que cada hora, cada 2 horas tienen sensación de hambre, necesitan comer, y además cantidades altas de alimento donde necesitan en esta parte inicial mucho autocontrol, alimentos muy saciantes, muy ricos en fibra, una dieta abundante en cantidad pero reducida en calorías, y de esta manera poco a poco ir saliendo de esa situación de crisis. Por otro lado también las personas con tendencia genética a la obesidad suelen tener un metabolismo mucho menos efectivo. Cuando hablamos de efectividad metabólica es que su cuerpo principalmente genera energía a través de la glucosa, a través de los hidratos de carbono, a través del glucógeno muscular, y para último momento deja el uso de la grasa como fuente de energía, con lo cual es muy habitual que se favorezca con este proceso metabólico esa sensación, sobre todo en la tarde-noche, de tener muchas ganas hacia el dulce, de tener muchas ganas hacia esos alimentos muy calóricos, pero que tienen una densidad nutricional muy pequeña, es decir, que tienen muy pocos micro y macronutrientes. Es importante superar este proceso y entrar en una velocidad de crucero para conseguir poco a poco esa pérdida de peso y reducir estos síntomas. Aproximadamente en personas obesas el metabolismo de uso de grasa como fuente de energía suele producirse a partir de la segunda o tercera semana. Así que por favor, paciencia, que al final nuestro cuerpo empezará a utilizar esa grasa como fuente de energía, reduciendo la sensación de apetito, reduciendo esa sensación de ansiedad y entrando poco a poco en una sensación de bienestar muy diferente a la de la primera y la segunda semana. En el siguiente vídeo, en este último vídeo del primer bloque de por cómo entender o para entender qué ocurre con el efecto rebote, hablaremos en esta próxima cuarta lección de los errores habituales que producen, que favorecen el que tú tengas un efecto rebote y que recuperes rápidamente el peso que tanto te ha costado perder. No te pierdas la siguiente lección.